días a todos. Disculpen por la tardanza, entraba por todas las calles, todas cerradas. El taxi 1000 vueltas para encontrar un acceso. Bueno, mi nombre es Gita Soto. Voy a dictarles hoy día la clase, la parte teórica de lo que es bioseguridad en medicina estética. Muy similar a bioseguridad en medicina en general, ¿no? En centros de salud, en centros hospitalarios y en cabinas de estética, ¿no? Entonces vamos a ver minuciosamente cómo nosotros podemos hacer todo el mecanismo de bioseguridad para protegernos nosotros y a nuestros pacientes, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la parte teórica. Bueno, me gustaría conocerlos un poquito. ¿Tu nombre? Claudia Navarro. Claudia Navarro. ¿A qué te dedicas? Soy médico general. Ya. ¿En un centro de estética, salud? No, recién estoy empezando en esto del diplomado, acabo de terminar y es algo que me gusta. Bueno. ¿Usted? Luis Alberto Ponce Flores. También personal de salud. Sí. Otavia Escarsi, soy médico y he estado trabajando en la clínica Cavalli y ayudando en los procedimientos y por eso quiero estudiar el diplomado para mí. Cavalli también hace medicina estética, ¿no? Es cirugía plástica, pero también hace los procedimientos estéticos. Sí, sí. ¿Usted? Carlos Fernández, también soy médico y bueno, también me pareció muy interesante el curso. Un diplomado, sí. Yo me llamo Miluska Chirinos, soy médico general también. Recién acabo de terminar también mis serums y también me pareció muy interesante y muy bonito. Qué bueno que esté incursionando en el mundo de la estética porque ahora se ha diversificado y de alguna manera pues se ha hecho ya una necesidad en realidad, ¿no? Entonces tenemos cada día pacientes preocupados por su imagen personal, por los cambios en su figura, entonces eso hace pues que el mercado de alguna manera crezca, ¿no? en cuanto a esa necesidad. Entonces nosotros los que estamos inmersos en el tema de lo que es estética facial, corporal, vamos a tener bastantes pacientes al respecto y necesitamos, gracias a este curso de bioseguridad en medicina estética, necesitamos llegar a esos pacientes, pero llegarlos pues con las debidas normas de asepsia y antisepsia, ¿no? Para protegernos a los pacientes y también nosotros. Entonces vamos a empezar. Qué gusto me da, el diplomado es muy, muy interesante porque se va a llevar técnicas corporales, faciales, no sé cómo está ahora la programación, el ciclo pasado se llevó con unos chicos que terminaron hace un mes, ¿no, Carola? Sí, Hace un mes se certificaron los chicos y gracias a Dios se ha cumplido con las expectativas de ellos que tenían en cuanto a tratamientos estéticos, ¿no? Entonces son otras terapias, otro tipo de tratamientos que se ha ido viendo a lo largo de todo lo que ha sido el diplomado. Entonces vamos a empezar. Qué gusto me da, qué gusto conocerlos. Ya. Vamos a hacer la parte de la introducción, les comentaba, y sobre todo vamos a recordar, porque ustedes como personal de salud están capacitados, calificados en todas las normas de bioseguridad que se debe tener. Es muy similar en un centro de estética, ya sea una clínica estética o sea solamente una cabina estética. La diferencia a una cabina es simplemente pues un espacio pequeño, una camilla, cierto tipo de aparatos, es una cabina estética. Lamentablemente hoy día se ha manoseado tanto el nombre de spa, que a todo le llaman spa, ¿no? Salón spa, incluso muchas veces se confunde un centro cosmetológico con un spa, en realidad con un spa, lo que debe ser un spa, ¿no? Un spa es un centro donde tiene que tener necesariamente ambientes que tengan agua, camas, tinas de hidromasaje, duchas españolas, etc. Pero ahora se ha manoseado tanto el nombre de spa que un centro cosmetológico dice salón spa. Entonces, lamentablemente no nos caracterizamos los que tenemos un centro realmente de spa o un centro estético, la diferencia, ¿no? Incluso mucha gente piensa, cuando tú le dices yo tengo un spa, mucha gente piensa, entonces cabello, ¿no? Entonces es muy, muy diferente. Esos términos se han manoseado mucho y en nosotros está marcar la diferencia de qué es un centro estético, qué es un spa, qué es una cabina y qué es un salón de belleza. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Nosotros darle el debido
el debido concepto en nuestros tratamientos, nuestra calidad de atención y todo ello. Entonces, más o menos así se van diferenciando los espacios. Una cabina, como les digo, es más pequeña, ¿no? Por ejemplo, muchas cosmiatras tienen una cabina, pero lamentablemente le dicen spa, asociadas pues, con muchos médicos, donde tal vez se realizan también procedimientos quirúrgicos que no deberían de realizarlos porque necesitamos un ambiente estéril, una sala quirúrgica, con otros aparatos para hacer realmente las cirugías, pero lamentablemente se viene haciendo incluso en cabina solamente con un biombo, con una camilla, se viene haciendo mini liposucciones, no sé si las han escuchado, ¿no? Donde se extrae pues cierta cantidad de grasa localizada de ciertas zonas, sin las medidas normas de seguridad, sin un anestesiólogo, solamente con una cosmiatra o de repente un médico, si es que es un poquito de repente mejor, si se quiere llamar, pero hay muchos profesionales que están incursionando en todo lo que es estética, pero sin la debida preparación, y están haciendo tratamientos invasivos. De ahí pues de alguna manera se malogra la imagen de lo que es estética, ¿no? Entonces se viene haciendo muchos procedimientos. En esto hay que tener mucho cuidado nosotros. Por ejemplo, ustedes como médicos, al contratar al personal que nos va a asistir también, porque lamentablemente ciertos tipos de profesionales que hacen, ¿no? Trabaja el médico, trabaja la asistente, y la asistente va aprendiendo las técnicas médicas. Va por allá, va a otro lugar, abre un consultorio, ni siquiera es una cabina, y supuestamente ahí empieza a hacer todos los tratamientos, ¿no? Invasivos, sin las mínimas normas de control, de seguridad, de bioseguridad. Entonces nosotros también al momento de contratar el personal tenemos que tener el sumo cuidado, que es un personal calificado. Y muchas veces cuando impartimos las clases, por ejemplo, a las alumnas les digo, nosotros a veces se cree que una persona es egoísta al hacer un tratamiento, no sea puerta cerrada, que el asistente intervenga lo menos posible, ¿no? Pero a veces es un celo profesional. Y por ética, pues a veces tenemos que hacer ese tipo de procedimientos así, si se quiere llamar. ¿Para qué? Para tener el cuidado de que malos profesionales pues estén incursionando solamente viendo en ciertos procedimientos que son solamente de responsabilidad médica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Entonces vamos a abocarnos a la introducción de lo que es bioseguridad en centros de estética. El centro de estética debe ser un lugar agradable, un lugar acogedor, debe ser un lugar pues bien iluminado, con luz amarilla, para que no sea fuerte la luz a los ojos del paciente. Debe ser un lugar limpio completamente, ¿no? La mayoría de clínicas, de salones spa, de centros de salud se caracterizan por tener el color en las paredes blanca, ¿no? Que es un símbolo pues de asepsia, de limpieza, ¿no? Entonces se recomienda usar esos colores, blanco, si se quiere llamar, hay un blanco perlado, jugar con esos tonos de blanco, pero se recomienda fundamentalmente esos tonos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que también se vea ordenado y limpio. Ahora, no solamente para dar una buena imagen, sino para garantizar calidad en el servicio, seguridad al cliente, tener aparatos desinfectados y estériles. Todos los aparatos en estética y en medicina vienen en el color blanco, ¿no? Entonces eso nos dice mucho. ¿Por qué? Porque se puede limpiar, se puede usar un desinfectante. Ahora el cloro pues ya no se utiliza mucho, hay otros insumos más eficaces que el cloro, por ejemplo, para hacer la limpieza. Entonces eso es muy importante, nos dice mucho el color blanco. Hay algunos centros de estética donde juegan con cierto tipo de colores, ¿no? El turquesa, el amarillo, se puede jugar, pero con detalles nada más. No debe predominar el color fuerte. Según la cromoterapia en estética, también los colores nos dicen mucho. Por ejemplo, el color verde enfermera, por ejemplo, es un color sanador, es un color que te alivia. Por eso muchos hospitales tienen en sus sábanas, sus sobresábanas o sus mantitas de abrigo, tienen el color verde, porque es un color característico que se identifica mucho con el bienestar, con la salud.
Igual el color índigo, por ejemplo, ¿no? De algunos centros también. El color índigo es un color de relajación. Entonces podemos sumar en nuestros centros este tipo, por ejemplo, de materiales, ¿no? Que tengan esas características de ese color. Por ejemplo, yo no puedo pintar un centro de estética o tener detalles de color amarillo. El color amarillo es demasiado fuerte. Según cromoterapia, el color amarillo es un color de discusiones, es un color que te altera la vista. Tú ves un color amarillo y te alteras inmediatamente, ¿no? Y es sinónimo, está identificado pues incluso en las casas, cuando pintamos el cuarto de los niños de color amarillo, ese niño va a subir en hiperactividad. Entonces son colores que no se utilizan mucho para pintar paredes interiores, ¿no? Solamente de repente con algunos detalles, como el color rojo, por ejemplo. El color rojo también es un color, ¿con qué identificamos el rojo? Con el peligro. Entonces es un color que también de alguna manera nos tiene así, ¿no? En una inestabilidad, si se quiere llamar. Entonces, averiguar un poquito más, entrar un poquito más a todo lo que es cromoterapia, cuando ya entramos específicamente a centros de estética, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar mucho, las luces, nos va a ayudar mucho el ambiente que nosotros brindemos a nuestros pacientes. La sala de espera, por ejemplo, debe ser una sala bastante acogedora, donde el paciente se sienta seguro, se sienta atraído. No sé si les ha pasado a ustedes, hay lugares donde tú llegas y solo entras y ya no te da ganas de salir. Te sientes tan cómodo que si he ido a hacerme, por ejemplo, una limpieza facial, me puedo quedar a hacer 1000 cosas más, porque te da seguridad, te da calidez. El personal también te tiene que brindar esa calidez. Eso es muy importante al momento nosotros de preocuparnos por el tema de nuestro ambiente de trabajo. En un centro de spa, en un centro de salud, por ejemplo, con característica pues de estética, ¿no? Entonces eso es muy importante. Aunque creamos que todo está limpio, puede ocurrir que en los materiales utilizados se encuentren microorganismos, se puede transmitir diferentes enfermedades. Estoy ya hablando de lo que es bioseguridad. Entonces, la OMS define la bioseguridad como aquellas normas y técnicas prácticas aplicadas por el personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas. Si bien es cierto, en un centro de salud nosotros vamos a trabajar con personas sanas, estamos hablando a nivel de estética, vamos a trabajar con personas sanas, saludables, que no tengan otras enfermedades, pero no sabemos. Mi paciente viene, por ejemplo, a hacerse un plasma rico en plaquetas, dependiendo del centro de salud o del centro de estética, previamente se ha hecho un análisis de la hemoglobina del paciente, del colesterol, se ha hecho el examen completo. Entonces, viene mi paciente, ¿no? Supuestamente sano, pero yo no sé qué otras enfermedades puede llevar ese paciente, conllevar ese paciente. Entonces, las normas que yo tenga de bioseguridad van a ser muy importantes. A veces estamos aplicando el plasma rico en plaquetas con una aguja pequeñita, la 30G por media, por ejemplo, que es pequeña. Me puedo pinchar el dedo al momento de poner el capuchón. Pueden pasar N accidentes que a simple vista en un centro de belleza pues dices, nada, ¿no? Pero sí puede pasar. Entonces tenemos que tener las mínimas normas de seguridad que nosotros ya conocemos. Como les digo, vamos a repasar solamente. Esto aplicado a la medicina estética tiene el objetivo de prevenir impactos nocivos y asegurando que el desarrollo del producto al final de dichos procedimientos no atenten contra la salud, la seguridad de las personas que desempeñen el oficio y de quienes reciben dicho servicio. Entonces, esto no solamente para nosotros, también para todo el personal que trabaja con nosotros, para todos los asistentes. El principio universal de bioseguridad. Medidas generales de bioseguridad, ¿no? En un centro de salud también es muy importante, en un centro de estética, lo rotulado que tengamos nosotros. ¿Para qué? Para que a veces, y me ha pasado, acompañantes a nuestros pacientes, el esposo, la hermana, qué sé yo, se ponen a fumar en la sala de espera, lo cual no es correcto, no lo debemos permitir. Y para no incomodar al paciente, lo que debemos tener es rotulado ahí, ¿no? La imagen de área de no fumadores. Entonces esto es muy importante porque a veces es incómodo decirle, señor, está fumando, retírese, ¿no? Entonces, antes de prevengo esas cosas. Entonces es muy importante eso. Consumo de alimentos dentro del área de trabajo. Suele ocurrir, a veces en el centro de estética, las personas que trabajan con nosotros
a la hora de almuerzo, qué sé yo, no quieren salir a almorzar a otro sitio y almuerzan dentro del centro de estética. Eso contamina los ambientes, el olor mismo se siente, aunque uno dice que no, le roceas aerosol, un ambientador, pero queda el olor. Entonces es muy importante. No se puede consumir alimentos en lugares inadecuados en el centro de estética, ¿no? Salvo que tengas un área, pues un centro de estética amplio y que tengas un área pues para refrigeración, ¿no? Que es muy importante, que tendría que tener toda la ventilación adecuada y otros mecanismos más de bioseguridad. El uso apropiado y el calzado de guantes, que también es muy importante. Como les digo, no solo el personal que va a hacer el procedimiento, también la asistenta, si me va a pasar el algodón, si me va a ayudar a hacer la limpieza, debe usar los guantes adecuados, debe saber calzar los guantes, la mascarilla y los protectores oculares. La mascarilla es muy importante al momento de hacer un tratamiento facial, un tratamiento corporal. Los lentes también son muy importantes. Ha pasado a una asistenta, por ejemplo, estaba haciendo una limpieza facial a un paciente con piel acnéica. ¿Qué sucede? Estaba haciendo la extirpación y saltó todo a la vista. Entonces también es muy importante usar los lentes de protección al momento de hacer cualquier procedimiento, ¿no? El manejo de todo paciente potencialmente infectado, los gorros de protección, el guante, la mascarilla, por ejemplo, es muy importante. Si ya en el centro de estética se hace tratamientos o tienen una sala quirúrgica, por ejemplo, mínimamente debe contar con un mecanismo de reanimación, es mínimamente. Entonces eso también se tiene que tener mucho cuidado, no solamente si nosotros somos los dueños, sino si trabajamos en un centro de estética. Entonces eso es muy importante. Entonces todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. Por ejemplo, en los centros de estética también se realiza depilación definitiva. Se hace depilación en ingle. Por ejemplo, ahí tenemos flujos vaginales, entonces tenemos que tener mucho cuidado también al momento de trabajar este tipo de procedimientos. Ahora que está muy de moda el láser, y se utiliza pues para hacer depilación definitiva, entonces también se tiene que tener mucho cuidado. En los pacientes igual se hace depilación definitiva en axilas, entonces ahí tenemos flujos, entonces tenemos que tener también los debidos mecanismos de bioseguridad. Y tenemos pues los microorganismos, las vías de contagio, de transmisión de microorganismos patógenos son múltiples, ¿no? Tenemos que se puede transmitir a través de diferentes medios como el aire, ¿no? Una paciente que viene con gripe, por ejemplo, me puede contaminar no solamente a los que trabajan en el centro de estética, sino a otros pacientes, porque el virus va a estar pues pululando en el aire, ¿no? En el medio ambiente. Entonces esto también es muy importante. El agua, las bacterias que producen gastroenteritis, por ejemplo, por alimentos, la salmonela, sangre contaminada, relaciones sexuales y de transmisión de madre a hijo durante el embarazo. Una de las vías de transmisión que en el centro de estética hay muy común, por ejemplo, a tener en cuenta es a través del instrumental utilizado si se encuentra contaminado con restos orgánicos, sangre, saliva. Debido a esto debemos tomar todas las medidas necesarias para impedir esta transmisión. Entonces debemos también capacitar al personal que trabaja con nosotros. Los microorganismos reciben este nombre debido a que son seres vivos, tan pequeños que no se perciben con el ojo humano, ¿no? Su uso es muy variado en cuanto a la industria alimenticia, farmacéutica, minera y en la lucha para la contaminación ambiental. Sin embargo, también se transmiten enfermedades al ser humano, recibiendo así el nombre de microorganismos patógenos, ¿no? En los instrumentales, en las riñoneras, en las tijeras, en ciertos aparatos, por ejemplo, ¿no? En el Dermapen, por ejemplo, que también ahora está de moda, que se utiliza bastante. Debemos tener el cuidado porque yo voy a trabajar con el Dermapen durante casi media hora en un paciente haciéndole un tratamiento facial. Entonces todo lo que yo he trabajado con el paciente, el flujo, la saliva, la misma respiración y los microorganismos que están en el aire van a quedar dentro en el instrumento que estoy utilizando. Entonces debo tener la correcta asepsia de ese instrumento. Si es metálico, pues tener
un esterilizador mínimamente. En un centro de estética debe haber mínimamente un esterilizador, ¿no? Porque para tener pues un autoclave es definitivamente mucho más costoso, ¿no? Pero en un centro de salud ya se cuenta con autoclaves. Sí, sería lo ideal tener un autoclave para hacer desinfección en un centro de estética. Pero mínimamente debemos tener un esterilizador. Microorganismos de interés, clasificación: virus, bacterias, hongos, levaduras y parásitos. Los microorganismos se clasifican en bacterias, virus, hongos, protozoos y priones. Las bacterias son microorganismos unicelulares, poseen movilidad propia y tienen muy pequeño tamaño y varían de formas como esferas, barras, hélices, entre otras. Son los microorganismos más abundantes en la Tierra, ya que subsisten en cualquier hábitat. Las bacterias se subdividen en dos grandes grupos: bacterias gram-negativas y bacterias gram-positivas. La mayoría de estas bacterias se pueden transmitir por contacto directo y a través del aire. Se puede encontrar en la piel, el cuero cabelludo, pelo, uñas. Especialmente pueden ser transmitidas por pequeñas gotas de saliva expulsadas al aire o a través de las manos, al no realizarse un lavado correcto. Por ejemplo, ahora se está trabajando bastante en lo que es plasma rico en plaquetas en alopecia. Entonces también, por ejemplo, en este caso, el cabello, con el cabello, en este procedimiento específicamente debemos tener mayor cuidado. Por ejemplo, en el centro de estética lo que hacemos es que el paciente venga con el cabello lavado, recién lavado, y se le hace otro lavado en el centro de estética. Aparte de eso, pues se hace toda la limpieza correspondiente antes del procedimiento, ¿no? Entonces, esto también es muy importante debido a la presencia de este tipo de bacterias, ¿no? Que encontramos principalmente en el cabello, en las uñas, en el cuero cabelludo sobre todo. Entonces debemos tener la asepsia correspondiente. El virus es un microorganismo portador de una infección que solo se puede multiplicar dentro de las células de otros organismos. Los virus son causa de muchas enfermedades. En su composición contienen material genético, ADN, ARN. Su origen es incierto, sin embargo, se conoce que son capaces de infectar a todos los organismos vivos por diferentes formas de transmisión. El HIV, el hepatitis B, embolavirus, adenovirus, influenza y bacteriophage, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de virus. Por ejemplo, el más común es el VIH, que simplemente por pincharme con una aguja del paciente yo puedo quedar contaminado. Entonces debemos tener mucho cuidado, igual que la hepatitis B. Y sucede, chicas, a mí me ha pasado. Tienes el mayor cuidado, estás poniendo el capuchón y te pinchaste. Y hay un riesgo muy alto, entonces se tiene que hacer también los exámenes correspondientes para definitivamente descartar cualquier tipo de contagio, ¿no? Aparentemente nuestros pacientes vienen sanos, vienen regias, pero no sabemos detrás de eso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los hongos son seres vivos que en su composición y formación no cuentan con la presencia de clorofila. Su reproducción es asexual por medio de las esporas y suelen vivir del mismo modo que lo hace un parásito o en aquellas materias orgánicas que se encuentran en proceso de descomposición. Producen infecciones causadas generalmente por mohos o levaduras microscópicas que viven en la piel, el pelo o las uñas de los seres humanos, fundamentalmente, ¿no? Estamos hablando de... Por ejemplo, los hongos también, hay pacientes que tienen en las uñas. En los centros de estética se ve mucho este tipo de agente patológico. Por ejemplo, las pacientes van a hacerse un manicure, un pedicure en podología, por ejemplo, ¿no? Y si no se esteriliza las herramientas, los materiales utilizados, a veces hasta liman con la misma lima el mismo paciente infectado con hongos y el paciente que no está infectado. Imagínense, hacen un barrido de gérmenes, hacen una contaminación pero en cadena. Entonces esto también es muy importante. Acá tenemos un tipo de hongos. Según la OMS, las enfermedades es la alteración o desviación del estado fisiológico de una o de varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es más o menos posible. Ese es el concepto de enfermedad, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que no haya quedado claro?
existen varios tipos de enfermedades. Enfermedades infecciosas es causada por un microorganismo. La presencia de microorganismos en el cuerpo no constituye infección, a menos que los microorganismos en el cuerpo se multipliquen y produzcan síntomas de enfermedad y cambios patológicos en el tejido. Enfermedades no infecciosas es la causada por traumatismo, veneno vegetal o animal, calor o frío, deficiencia nutritiva, anomalía fisiológica o crecimiento tisular anormal. Enfermedades contagiosas es la causada por un microorganismo que se transmite fácilmente de un individuo a otro por contacto directo o indirecto. En el caso de enfermedades infecciosas, pues estamos expuestos nosotros como personal de salud y también los otros pacientes, ¿no? Ahora, en enfermedades o en heridas, por ejemplo, infecciosas, yo siempre les digo a las chicas, no toquen a un paciente que venga, por ejemplo, le voy a hacer un tratamiento corporal, le voy a aplicar aparatología y yo veo por ahí una herida abierta, infectada, yo no toco a ese paciente, ¿no? Primero tengo que saber de qué proviene esa herida, qué se hizo, porque a veces vienen las pacientes, se han hecho procedimientos en otros salones. A mí me tocó una vez una paciente que vino con un hematoma tremendo en la espalda, grande, oscuro, y las chicas pues que trabajan en el spa igual no le aplicaron ultracavitación. Después la paciente viene y me dice, ay, mira lo que me han hecho las chicas. Le digo, qué raro, pero la ultracavitación no hace ningún tipo de hematoma. Entonces, pero ella aducía que se le había hecho en el centro de estética. Ya conversando con las chicas, ¿qué ha pasado con esa paciente? Lo que pasa es que ella ha venido así, ¿y por qué no avisaron? Entonces, ¿qué había pasado? La paciente anteriormente en otro centro de estética se había aplicado crioterapia. La crioterapia hace una succión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la succión no está bien calibrada, no está bien definida y no se hace correctamente, lo que hace es un hematoma, porque es una succión más el hielo, más el frío por el cual actúa la cromoterapia. ¿Qué sucede? Le echa un hematoma, casi un tejido necrosado, realmente estaba fuerte, y le han puesto en el centro de estética, habrá pasado 2 semanas más o menos, ¿no? Entonces le han puesto la ultracavitación no le ha hecho nada, pero ya era un tejido dañado, entonces no se puede tocar. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo también de tratamientos. Hay muchos equipos en medicina estética que no tienen efectos secundarios, pero siempre se tiene que saber el uso correcto de los equipos. Entonces, por ejemplo, estos 2 equipos juntos, el otro ha hecho el hematoma, el otro ha contribuido porque el otro emite calor. Entonces ha hecho pues que el hematoma se vea más intenso, que incluso se utilice ya algunos medicamentos antiinflamatorios en este caso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El paciente, yo siempre le digo a las chicas, revisen a la paciente, debe llegar bien. Si hay algo, pues simplemente hacerle la observación. Mira que tienes esto, ¿no? Igual en la parte facial, ¿qué te pasó? ¿Tienes acá un arañón? ¿Qué sé yo? Entonces se le hace saber al paciente para que después de repente no caiga pues como esta paciente, no, me hicieron acá, cosa que no había sido así, ¿no? Entonces ya eso también es muy importante para salvaguardar nuestro centro de estética, nosotros mismos y también al personal que trabaja con nosotros. Es muy importante, ¿no? Ahora que hay denuncias de negligencia por lo mínimo, tenemos que tener mucho cuidado. Adiestrar bien al personal que trabaja con nosotros, porque si está bien, igual se le toma una foto, mira, te estoy tomando una foto de lo que tienes para hacerle el seguimiento, ¿no? Entonces tenemos nosotros nuestra salvedad. Y siempre, bueno, antes que me olvide, y se lo van a repetir, me imagino, en todas las clases también, en la parte práctica y en la parte teórica, debemos manejar una ficha de consentimiento autorizado al paciente. Así venga por un tratamiento facial simple. Yo, fulana de tal, autorizo a que se me haga el siguiente tratamiento. Esto es muy importante para que ustedes se respalden. Es muy importante. Entonces, manejar las fichas corporales, las fichas faciales, es muy importante. Una vez que se ha tratado el microorganismo patógeno con la persona, el sistema inmunológico defiende al organismo generando una serie de mecanismos para actuar en contra del agente que desarrolla la infección, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de defensa, pero sin embargo también tenemos que nosotros valernos de otros mecanismos de bioseguridad para
ayudar con esto. Algunas personas presentan un déficit en su sistema inmunológico, generando que la capacidad para defenderse del organismo sea menor al dar una respuesta activa contra el microorganismo. Lo anterior hace al individuo más susceptible para contraer una determinada enfermedad. Por ejemplo, también esto, regresando al plasma rico en plaquetas, toca a muchas, y les pasó a muchos colegas que han trabajado con pacientes que tienen la hemoglobina por debajo de lo normal, hemoglobina 9 por ejemplo, sin saberlo. Confiados en el personal, tú llegas, vas, ya haces la extracción, tú solamente aplicas, ¿no? El personal que te apoya, el asistente, los técnicos son los que hacen la extracción y todo el proceso de centrifugación. Entonces pasa que después la paciente pues le han extraído, generalmente para el plasma se extrae 20 cc de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La paciente recae en salud. ¿Por qué? Porque pues, su sistema inmunológico está bajo, bajan sus defensas, ¿no? Aparte, con el plasma rico en plaquetas en un paciente anémico no se hace nada. Las plaquetas están sin nutrientes, por gusto se hace el procedimiento. Entonces todo eso, siempre si van a abrir un centro de estética o trabajan en un centro de estética, debe estar asociado a un laboratorio. Entonces simplemente tú tienes el convenio con el laboratorio, mandas al paciente a hacerse todos sus análisis y tú trabajas con toda la seguridad y le brindas seguridad al paciente. Entonces esto también es muy, muy importante. Incluso en una oportunidad pasó de que una paciente aduce que por hacerse mucho plasma rico en plaquetas, por haberse hecho 3 sesiones de plasma rico en plaquetas, llegó a tener la anemia, lo cual es falso. Falso totalmente. Nosotros sabemos que no tiene lógica, pero lamentablemente es así. Y si se quiere decir, para mala suerte del centro de estética, no le habían hecho firmar ninguna ficha de consentimiento. Entonces hasta ahora están en denuncias y en todo eso. Ya es gente pues que tiene mucha viveza, ¿no? Entonces, pero ¿para qué exponernos? Entonces tenemos que tener todos los mecanismos. Aquí está tu prueba de hemoglobina, aquí está tus triglicéridos, todos los exámenes correspondientes, tu ficha de consentimiento. Entonces con eso pueden denunciarte, puede haber ciertas cosas, pero tienes el respaldo, te garantizas tú mismo, al centro de salud también. Porque una vez que se manosee el nombre, que te saquen, por ejemplo, ahora que está muy de moda subir todo a las redes sociales, limpiar tu imagen después es muy difícil. Ensuciarla es fácil, en un segundo, y limpiar es, así te piden disculpas en público y todo, ya está, ya tu imagen, tu nombre está manoseado. Entonces esto también es muy importante. Para mantener un ambiente saludable y libre de microorganismos patógenos es necesario implementar las normas de bioseguridad cumpliendo con los procesos antes mencionados de limpieza, desinfección, esterilización de espacios, elementos y equipos utilizados en todos los establecimientos dedicados a la estética y al cuidado de la belleza. Entonces, el objetivo de bioseguridad es fundamentalmente todo lo que les he resumido, ¿no? Que el paciente se sienta seguro y que el procedimiento que yo realice sea 100% seguro en infecciones, en contagio de enfermedades, de microorganismos. Entonces que el paciente se venga así como vino, que regrese sano y saludable y que no diga que en ese centro de estética me contagiaron de esto, yo no tenía esto y me hicieron esto. Entonces eso es muy importante. Los objetivos de la bioseguridad están encaminados al manejo de la prevención del contagio de enfermedades de doble vía, es decir, el portador de la enfermedad de la persona expuesta y viceversa, ¿no? El mayor objetivo será siempre el autocuidado y el cambio de actitud de cada persona frente a sus diferentes riesgos en las labores que desempeñe en su trabajo. En este caso, en sitios como centros de estética, por ejemplo. Otro objetivo importante es reconocer que todos los trabajadores se encuentran expuestos a diferentes factores de riesgo laboral, los cuales se pueden prevenir poniendo en práctica las normas de bioseguridad. Por otro lado, es necesario establecer como objetivo de la bioseguridad normas específicas para cada sitio de trabajo, en donde se apliquen las precauciones universales con el fin de prevenir accidentes de trabajo. Esto también es muy importante. Este objetivo, por ejemplo, nos hace pensar en tener un ambiente de trabajo exclusivo. Por ejemplo, tengo un ambiente exclusivo para lo que es plasma rico en plaquetas o tratamientos faciales,
aplicación de ácido hialurónico, toxina botulínica, etcétera, ¿no? Que también tienen que tener las normas de preservación de cada insumo. Debo tener otro ambiente para tratamientos corporales, ¿no? Que también tenga todos los equipos, los medios de bioseguridad necesarios, y debo tener otro ambiente. De repente, si mi centro de estética o de salud también conlleva manos y pies, por ejemplo, que también ahora están de moda los centros de estética integrales, entonces también debo tener un área específico para que no haya cruce, por ejemplo, de materiales. Por ejemplo, le hizo el pie a una paciente, llevó a esterilizar los materiales. ¿Qué sucede? Se cruzó con el que va a cabina de faciales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y cada personal que nosotros contemos, por ejemplo el de uñas, debe encargarse de la esterilización de sus materiales, el personal de faciales también. O si es un centro de estética más pequeño, por ejemplo, tener el cuidado, ¿no? Rotular nuestras herramientas de trabajo. Entonces, enumerar, por ejemplo, esto pertenece a la sala 1, a la sala 2, que sí, o pertenece solamente a uno. Rotular pies, rotular faciales, rotular corporales. Entonces esto es muy importante. Lo mismo sucede también, lo he visto mucho, por ejemplo, se me fue, se me borró por completo. Por ejemplo, cuando hacemos una limpieza facial, con qué cosa utilizo yo, ¿no? Por ejemplo, algunos utilizan pañitos húmedos, utilizan toallitas desmaquillantes, y otros utilizan pues algodón en disco, por ejemplo, que es lo más fácil de descartar. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho el algodón en disco, pero hay otro, es la esponjita facial, esa era la que se me olvidó. La esponjita facial y la esponjita corporal, por ejemplo, que muchos lo utilizan en un paciente, lo lavan, supuestamente está desinfectado, y lo utilizan en el otro paciente. Eso se debe descartar. En muchos centros de estética yo les recomiendo a las chicas que incluso yo lo lleno en su mismo empaque y se lo doy a la paciente, ¿no? Para que tenga su tratamiento facial. Con eso le das la seguridad a la paciente que su esponjita, que debe ser personal, no le vas a dar a otro paciente. Entonces la paciente se va contenta porque le has regalado una esponjita que cuesta pues 2 soles, ¿no? Pero se va contenta, y sobre todo se va con la seguridad de que esa esponjita facial no la vas a utilizar en otro paciente. En muchos centros de estética se realiza eso, y de alguna manera pues es una forma de que no se vuelva a reutilizar, porque lo hacen en muchos centros de estética. Utilizan la misma esponjita, no lo esterilizan, simplemente lo lavan, echan un poco de Clorox y supuestamente está desinfectado. En realidad sabemos que no está desinfectado. Entonces, y se debe desechar completamente. Para esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de faciales, utilizar el algodón en disco, que es más fácil. Tú haces la asepsia y simplemente lo descartas, o también las gasas, ¿no? que también se utilizan. Entonces ya no estás, la paciente tampoco está con el temor de que si la esponjita se utilizó o no se utilizó. ¿Qué se hace? Yo lo he visto, por eso les digo, no se debería, pero se hace. El trabajador afectado en exposición de piel y de mucosas. En mucosas, lavar con abundante agua. La piel se debe lavar con abundante agua y jabón, pero no frotar para no causar laceración. En los ojos, utilizar sueros fisiológicos para lavar. El suero fisiológico se utiliza en muchos tratamientos de estética. Por ejemplo, en el maquillaje permanente también se utiliza. Lavas con el suero fisiológico la parte que has trabajado. El maquillaje permanente, incluso la cicatrización, el proceso de cicatrización se hace más rápido. Entonces podemos utilizar para lavar. Por ejemplo, a veces utilizamos solamente 5 ml para hacer una disolución de una vitamina, de un principio activo. Entonces nos queda el restante para utilizarlo como un agente de asepsia. En punción o heridas, dejar sangre libremente, luego lavar con agua y jabón, no utilizar hipoclorito de sodio. Entonces esto también es muy importante, ¿no? Lavar con agua y jabón, que es la técnica de antisepsia muy importante. Exposición en la boca, hacer enjuagues con agua, escupir, evitar producir laceraciones, no utilizar hipoclorito de sodio. Informe al jefe inmediato o coordinador de salud ocupacional. Lo que les decía, ¿no? Cuando tú has sufrido, por ejemplo, una exposición, el paciente, si se quiere decir, o ha saltado, por ejemplo, como les decía, ese paciente con acné, ¿no? Ha saltado, la pus ha salido,
y te ha llegado a los ojos, entonces es importante hacerse las técnicas de asepsia. Y si por ahí tú ves que hay otra posible contaminación, avisar y hacerte todos los exámenes correspondientes, ¿no? Si trabajas con un jefe, al jefe inmediato, o simplemente pues al personal que se encarga de esta área, ¿no? Diligente, el FURAT, el formato único de accidente de trabajo, por ejemplo, de la ARL, aseguradora de riesgos laborales correspondiente, reporte el accidente de trabajo con riesgo biológico dentro de los 2 días hábiles, porque tampoco yo puedo avisar de este riesgo laboral después de una semana, tiene que ser los 2 días hábiles consiguientes, ¿no? Si yo me hice hoy día, por ejemplo, es domingo, el máximo hasta el martes yo ya debo haber dado rellenar este formato, si se quiere decir, o simplemente haber dispuesto, ¿no? Con el personal calificado lo que ha pasado, lo que ha sucedido, ¿no? Hacer un informe. Si se trabaja pues con bastante personal, se lleva ya informes, entonces se presenta todo esto, ¿no? Al lugar donde yo trabajo. Entonces esto también me garantiza a mí, ¿no? Cierta seguridad y respaldo sobre todo. Líquidos de precaución universal. Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes en la práctica del embellecimiento son sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, cualquier otro tipo contaminado con sangre, cualquier otro equipo, ¿no? Entonces esto también es muy importante. Estos son los líquidos de los que nosotros debemos tener la precaución. Generalmente son los comunes, ¿no? Cuando trabajamos en un centro de estética donde se realizan tratamientos invasivos, ¿no? Sangre, semen, secreción vaginal. Les hablaba de secreción vaginal, se ve mucho cuando se hace láser, ¿no? Depilación definitiva por láser. Elementos de protección personal. El uso de barreras se basa en la utilización de elementos que protegen al trabajador y al usuario antes, durante y después de un tratamiento cosmético, evitando la exposición directa a microorganismos susceptibles de transmitir enfermedades. Elementos de protección personal: guantes de silicona, tapabocas, gorros, delantal, uniformes antifluidos, zapatos cerrados, botas. Por ejemplo, tenemos el delantal. No, nosotros usamos un scrub, utilizamos un uniforme, un mandilón, qué sé yo. Pero aparte de ello, si yo voy a hacer un procedimiento invasivo, por ejemplo, como el PRP, como otros procedimientos donde puede haber pues, contaminación, se debe de usar un delantal descartable. Entonces, ¿por qué? Por la asepsia mía, por la asepsia al personal con el que estoy trabajando también y al propio paciente. Entonces, esto es muy importante. Yo no debo hacer ningún procedimiento en estética sin guantes, sin gorro y sin protector de boca, ¿no? Y ya en otros procedimientos, por ejemplo, sin los lentes, ¿ya? Porque incluso los principios activos que nosotros aplicamos cuando hacemos mesoterapia, por ejemplo, pueden saltar a la vista y pueden ser irritantes a la vista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Incluso también los muy inofensivos que se ven, por ejemplo, los ácidos en peeling, por ejemplo, también ha pasado con el glicólico, con el ácido glicólico, ha pasado con el Yesner, por ejemplo, que también es un ácido bastante noble, pero que pues si te llega a la vista va a causar problemas. Entonces es muy importante utilizar este tipo de protección visual también. Los zapatos cerrados se recomienda mucho en estética. Les voy a recalcar antes que me olvide, creo que estamos adelante. Por ejemplo, los zapatos de goma, los de silicona, los famosos Crocs. Si son de silicona, son los adecuados para el uso de aparatología estética, porque nos emite radiación. Y esos zapatos de alguna manera también te protegen y te hacen como un cable a tierra, un aislante. Entonces es muy importante. También se recomendaba, ahora se ha dejado. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando hicimos un curso de aparatología, lo que nos recomendó el especialista es utilizar guantes de goma,
No el guantes pues de nitrilo, no el guantes descartable que utilizamos, sino el guantes de goma, porque es el único que te aísla de la radiación de los equipos de estética, y en realidad debería de ser, sino que ya se ha hecho tan común su uso que hemos dejado de tener las normas de bioseguridad correspondientes. Entonces deberíamos de usar un guantes de goma. Incluso nos decía ya, no hay guantes de goma, o de repente son demasiado costosos, porque no habían acá en Perú, se traían del extranjero. Entonces se puede utilizar incluso el guantes. Hay un tipo de guantes para lavar ropa, que es medio de silicona. Ese, por ejemplo, es muy adecuado. ¿Cuánto vale? 8 soles. Entonces, ese, por ejemplo, es adecuado. Cuando utilizas, por ejemplo, el ultracavitador, se utiliza generalmente haciendo un pliegue en la piel, en el tejido adiposo, y se utiliza de costado. ¿Por qué? Porque va a 40 kHz. Entonces, a esta intensidad lo que hace es golpear órganos internos si no se utiliza adecuadamente. Y si golpea órganos internos, imagínense, mi mano está expuesta así, es un guante simple, también va a golpear el tejido óseo. Entonces, y se ha visto a muchas personas que trabajan, les ha empezado a doler las articulaciones, a doler los huesos de la muñeca, después de trabajar cierto tiempo en ciertos centros de salud donde utilizaban pues este tipo de equipo, por ejemplo, que puede dañar articulaciones. Entonces, para esto, justamente para esto, el proveedor de estos equipos recomendaba que se utilice guantes de goma. Entonces, como no había guantes de goma, una alternativa que él nos dio, por ejemplo, esa vez, fue utilizar los guantes de lavar ropa, pero los que son de silicona, hay unos de silicona, medios de gel, esos, por ejemplo, son los adecuados. Y entre uso y uso de aparatología, generalmente una ultracavitación, un hipoláser se hace, por ejemplo, 40 minutos. El personal que utiliza estos aparatos debe descansar de 15 a 20 minutos entre aparato y aparato. O sea, mi cabina está llena de pacientes. Yo tengo una paciente que se está haciendo radiofrecuencia, termino con esta paciente, inmediatamente paso a la otra paciente, empiezo a agarrar con la otra paciente el otro equipo. Entonces no se debe trabajar así. Entre paciente y paciente mínimo se debe dejar 20 minutos para utilizar otro tipo de aparato. Eso es por tu propia seguridad, porque emite radiación, esto está comprobado en cuanto a aparatos. Esto es algo que no se dice, por ejemplo, en los aparatos de estética. Te enseñan el uso, te enseñan el manejo, pero no te dicen que hay cierto tipo de radiación. Por ejemplo, que las personas embarazadas no deben manipular este tipo de aparatos, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque es para nuestra propia seguridad. Entonces, es necesario saberlo, necesario identificarlo. Y como les digo, no les van a decir en un curso de aparatología que ese aparato emite radiación, que tienes que tener cuidado. Es lo último que te van a decir en realidad, ¿no? Te van a enseñar todo menos eso. Como debe ser la presentación personal del esteticista, ¿no? Hoy en día hay pues un sinnúmero de uniformes, de scrubs, de mandilones, de guardapolvos, de N cosas, de todos los colores, ¿no? Que tú puedes utilizar. Entonces esto está bien, según muchos lo asocian pues a los colores corporativos del centro de estética, del centro de salud, o el color que te guste, etc. Todo está bien, todo está perfecto, el material debe ser adecuado, debe verse limpio siempre, porque a veces antes se utilizaba solo el blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se veía blanco y tenía que ser blanco. Ahora se utiliza negro, plomo, azul, gris, que a veces ni sabes si está limpio o no está limpio en realidad. Entonces los colores también deben de alguna manera determinar la limpieza del uniforme, que se vea y que se sienta limpio. Cabello recogido y limpio, aretes pequeños, si es posible. En muchos centros de salud, sobre todo, no se permite aretes, ¿no? Y en los centros de estética, pues los mínimos, ¿no? Los pequeños, las perlitas, qué sé yo. Uñas cortas, limpias y libre de esmalte. Las uñas en un centro de estética, si voy a hacer un tratamiento facial, corporal, no debe tener esmalte, ¿no? Eso para el personal de apoyo, sobre todo. Uniforme antifluido limpio, zapatos antideslizables, medias blancas, maquillaje suave. Entonces esto también es muy importante. Se dice que en el centro de estética, por ejemplo, no se debe, el personal no debe tener maquillaje, ¿no?
Entonces, y si va a utilizar un maquillaje, ya sea por presentación personal del personal, tiene que ser muy, muy suave, ¿no? Cuando ya estemos pues tratando al paciente. Las uñas también bien recortadas. El uso de guantes limpios de látex. El uso de guantes desechables es la talla correcta. Nos ha pasado incluso en la práctica, me acuerdo, con los doctores, ¿no? Con los médicos, que habíamos llevado el guante S, no habíamos llevado el L, ese día se nos pasó, ya justo fue la primera práctica, creo que los pobres estaban estrangulados los dedos, ¿no? Y fue todo, bueno, quedó como anécdota, pero quedó, debe ser la talla correcta, los dedos no deben estar estrangulados, deben estar pues, correctos, ¿no? Con toda la disposición correcta para que tú manipules cualquier aparato, cualquier equipo, manipules al paciente. Entonces esto también es muy importante. Es una barrera física contra los microorganismos que se encuentran en líquidos corporales, en los residuos y otras superficies con las que estamos en contacto. Recuerdo que el uso de guantes no sustituye el lavado de manos. Tiene que haber un lavado de manos previo. Entonces esto también es muy importante. A veces vas, corres, tienes 3 pacientes, utilizas un guante, desechas el guante, vas y utilizas y te pones y calzas el otro guante. No es lo correcto. Lo correcto es, terminas, desechas el guante, te haces el lavado de manos, recién te calzas el guante. Igual terminas, te haces el lavado de manos. Entonces eso también es muy importante. Y a veces nos pasa que si estamos con varios pacientes, hacemos pues el calzado de guantes sin hacer el lavado previo, ¿no? Debemos de poner hincapié también en esto. Es importante que se lave las manos siempre después de quitarse los guantes. Estos pueden tener agujeros imperceptibles por usted, pero los que pueden pasar millones de microorganismos. Buenos días. Precauciones para el uso de guantes. Lavar y secar previamente las manos. Revisar los guantes que no se encuentren rotos ni perforados. Esto también es muy importante y al momento estás ya con el paciente y pasa que un guante ni siquiera te has dado cuenta. Te das cuenta recién cuando lo sientes medio húmedo, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado también. Entonces esto también es muy importante. Usar un par de guantes por usuario. Para cada procedimiento un par de guantes. Evite que el agua llegue a sus manos. Cambie los guantes con frecuencia. Para eso también es muy importante recalcar, a veces pasa, y pasa inconscientemente. Estás trabajando con un paciente, estás ya calzado con los guantes puestos y suena el teléfono. Y es una llamada de repente de emergencia que estabas esperando, qué sé yo, inconscientemente levantas el teléfono. Lo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Me saco los guantes, los descarto y si voy a seguir trabajando con el mismo paciente, vuelvo a ponerme otros guantes nuevos, no utilizo los mismos guantes. Otra cosa muy importante, evitar realmente contestar el teléfono cuando se está trabajando con un paciente, es lo más incómodo, ¿no? Incluso a nosotros como clientes o como pacientes nos pasa. Están atendiéndote, tienen una llamada y están hablando, contestando y es incómodo totalmente. Aparte pues que hay la proliferación de microorganismos. El celular ha pasado por todos lados, por todos sitios, ha recorrido medio Lima hasta llegar a tu centro de salud, te estás trabajando, contestas el teléfono, le sigues atendiendo a la paciente con el mismo guante. Yo he visto en muchos casos lo único que hacen es el gel alcohol, incluso a los guantes, a papel toalla y ya. ¿Qué desinfección es esa? No hay ninguna desinfección, entonces olvidémonos de esas pequeñas cositas que les digo que inconscientemente hasta a mí me pasa, estoy apurada, descarto los guantes, me calzo otros guantes, pero he visto que hacen esto, ¿no? Entonces están atendiendo, están incluso en muchos cursos también lo he visto, están manipulando en la práctica a un paciente, o sucede algo, o cogen otra cosa, inmediatamente lo que hacen es el alcohol gel, hacen esto, listo, se limpian el papel y ya está. Ahí no ha habido desinfección, entonces esto también prefiero descartar el guante que ha agarrado otro objeto, que sea el celular por ejemplo, y simplemente descarto el guante y vuelvo a hacer todo de nuevo. Entonces esto también es muy importante. Pero la recomendación fundamental es no contestar. Yo estoy trabajando con una paciente, dejo al asistente, me toman las llamadas, no sé, contestas, dices después te vuelvo a llamar, qué sé yo, pero o usar los hand free, pues no, que también puede hacerlo, hola, ¿sabes qué? Pero no entablarme en una conversación, estoy atendiendo a la paciente, estoy haciendo mesoterapia y estoy hable, charlie. Entonces eso no es ético, no es lo adecuado. Entonces si voy a usar el hand free solamente para de repente recepcionar la llamada si no tengo asistente y te devuelvo la llamada, estoy trabajando.
O lo ideal es pues dejar el celular en otro ambiente, ¿no? Porque hay la tentación de contestar la llamada, puede ser una emergencia, pero es mejor no. Entonces, esto es muy importante. Tipos de guantes. Guantes de látex o silicona se debe usar en las áreas de corte, depilación, estética facial, corporal y maquillaje. Guantes de nitrilo. Este guante está hecho con microporos muy finos que impiden no solo el paso de microorganismos sólidos, sino además de gases y de vapores. Guantes N35 son utilizados para la higiene locativa y ambiental. Los guantes N38 se deben utilizar para el manejo y manipulación de desechos y residuos, ¿no? Esto para sobre todo hacer la limpieza ya de los ambientes y de los residuos, ¿no? Entonces acá tenemos los tipos de guantes, los de látex, los de nitrilo y los de vitrilo. Y ahí agreguémoslos y vamos a usar aparatología a los guantes pues, de lavar ropa, ¿no? Guantes de vinilo. Los guantes de vinilo se convierten en una alternativa al uso de guantes de látex o de guantes de nitrilo, ya que son la opción más económica, ¿no? Son los de mayor costo, pero ahorrarse realmente en guantes que son 2, 3 soles más, la diferencia de uno con el otro, de verdad es ridículo si voy a tener la seguridad completa. Entonces, comprar guantes de buena calidad. Una de sus características más relevantes es que los guantes de vinil no ofrecen ningún tipo de reacción alérgica, proporcionan gran agarre y un movimiento adecuado para los dedos, ofrecen una gran protección y elasticidad, a lo que hace que encaje perfectamente en las manos. Se utiliza en guantes de vinilo los que hay mínimas posibilidades de exposición a fluidos corporales o el riesgo de contraer infección es baja, de ahí que los guantes de vinilo solo sirvan para ciertos usos, puesto que no se suelen utilizar en estas industrias debido a que no son muy resistentes a pinchazos. También estos guantes se rompen muy fácilmente. Tienen buenas propiedades antiestáticas y son altamente resistentes a las grasas, ácidos y alcoholes. Los pasos para la postura del guantes. Antes de colocarse los guantes debe lavarse perfectamente las manos y secarlas muy bien. Ello evitará la infección por hongos. Por ejemplo, a veces no nos secamos bien y calzamos los guantes y ya dentro sientes la humedad. Entonces esto también es muy importante, ¿no? Utilizar un papel toalla, o si contamos con otros mecanismos también como el secado por aire, por ejemplo, también podemos utilizarlo. Seleccionar guante, mano derecha e izquierda, colocarse primero un guante y después el otro, subirlo hasta que cubra las manos y parte de la muñeca. No deben quedar arrugas entre los dedos. Al retirarlos es importante no contaminarnos la piel, desecharlos en las bolsas rojas, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces esto es muy importante. El video vamos a decir que lo ponga después a Carola. Los gorros y los tapabocas deben ser apropiados. A veces he visto que se ponen los gorros y todo el cabello está aquí y el gorro está hasta aquí y el cabello queda aquí flotando, ¿no? Sobre todo para el caso de las mujeres que tenemos el problema del cabello, ¿no? En el caso de los varones es más fácil. Se ponen el gorro y cubre todo, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, a veces estás con una cola sujetada, te pones el gorro y va quedando el cabello restante. Entonces es mejor hacerse un moño y ponerse el gorro. Eso es lo correcto. El uso del gorro y el tapabocas evita contaminaciones y mantiene limpio el sitio de trabajo, disminuyendo el riesgo de infección dentro de las actividades de estética facial y corporal. Tapabocas desechable de material repelente y trama cerrada, indica no superior a 10 micras de tamaño de poro. No debe ser poroso el tapabocas, ¿no? Y si es el de tela, por ejemplo, que nosotros podemos utilizarlo para lavarlo continuamente, es el más adecuado, ¿no? Igual en el caso de gorro, y también pues por salvaguardar el medio ambiente, para no estar acumulando productos desechables, ¿no? Entonces también es una forma de cuidar nuestro medio ambiente, de contribuir. Se recomienda la utilización de un tapabocas con filtro de carbono, el cual impide el paso de gases y vapores al tracto respiratorio, asimismo evitar las enfermedades de tipo pulmonar. Mascarillas con filtros específicos para solventes orgánicos y bases amoniacales o respiradores de libre mantenimiento con capa de carbón activado para bajas concentraciones. Esto más que nada ya para hacer la asepsia del lugar de trabajo, de los equipos, etc., ¿no?
La protección visual, lo que comentábamos y lo que hablábamos, en muchos tratamientos, incluso muy inofensivos como la mesoterapia, por ejemplo, puede provocar, por ejemplo, la irritación de la vista, ¿no? Entonces esto también es muy importante. Debe ser utilizada una protección visual como el uso de gafas, monogafas, caretas que impidan salpicaduras o protección de partículas. El uso de la careta no omite el tapabocas. Si yo utilizo una careta, tengo que usar el tapabocas también. Entonces esto es muy importante. A cierta salpicadura de gérmenes, de los principios activos, de los ácidos, como les decía, sucede, a veces les ha sucedido, entonces debemos tener la precaución necesaria. El uso de uniforme antifluido y delantal. Este uniforme evita el contacto directo de algunos químicos o fluidos corporales, disminuyendo así el riesgo de infecciones. Es indispensable en las áreas de estética facial, corporal, el uso de blusa antifluidos de manga corta o 3/4, con un solo bolsillo donde se debe depositar únicamente los objetos personales. Los delantales impermeables deben utilizarse en las situaciones en las que se pueden darse un contacto con la sangre u otros líquidos orgánicos. Por ejemplo, los procedimientos de plasma rico en plaquetas, en los procedimientos de depilación por láser o depilación simple, por ejemplo, con cera, se debe utilizar los delantales impermeables. Esto es muy importante porque también va a ir ahí la secreción de fluidos, ¿no? Entonces, esto se debe utilizar. Contacto con la sangre, por ejemplo, otros líquidos orgánicos del paciente que pueden afectar la propia vestimenta, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, los delantales desechables. La técnica aséptica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Estamos recordando, Estamos recordando y un poquito entrando a lo que es en realidad lo que es estética propiamente, ¿no? Que es muy, muy parecido en realidad. Pero a veces cuando hablamos de estética lo vemos más superficial, el tema de la asepsia y de bioseguridad, pero en realidad sí debemos tener los mismos cuidados que en un centro médico, que en un centro hospitalario, ¿no? En el desarrollo de su trabajo, por ejemplo, es importante tener siempre presente los principios de la técnica aséptica, mantener el estado de los alimentos, de los elementos limpio con limpio, sucio con sucio y estéril con estéril. Por ejemplo, si se utiliza una sábana en un paciente, yo tengo que llevar esa sábana, pues no sé, al recipiente donde dejo todo lo que ya se utilizó, ¿no? Puede ser un cesto, una canasta, qué sé yo. No mezclar, yo utilizo una sábana, lo doblo y lo vuelvo a poner donde están las sábanas limpias. Ahí estamos haciendo una contaminación de todo nuestro equipo. Entonces, es muy importante este principio y al personal que trabaja con nosotros también. Limpio con limpio, sucio con sucio y estéril con estéril, ¿no? Entonces, este principio es muy importante. Siempre se debe limpiar de arriba hacia abajo. Se debe limpiar del centro a la periferia. Se debe limpiar de lo más cerca a lo más lejos. Se debe limpiar del más limpio a lo menos limpio. Toda área húmeda es considerada contaminada. Entonces esto también, incluso podemos rotular todo este cuadro y ponerlo en el centro, en la cabina, por ejemplo. Así el personal asistente va a tener en cuenta este primer principio, por ejemplo, que es muy, muy importante. Porque no lo hacemos nosotros, a veces lo hacen nuestros asistentes, ¿no? Entonces ahí ya de alguna manera perjudicó todo nuestro trabajo. El lavado de manos. Existen varias técnicas de lavado de manos. Manos que van de acuerdo con la actividad que se realiza y el área del miembro superior expuesta en la misma. Para el caso de la estética, por ejemplo, se realizará el lavado rutinario de manos o la técnica de desinfección de la misma con solución antibacterial o alcohol, teniendo en cuenta que en estos centros, según la normativa legal vigente, no se realiza procedimientos de carácter invasivo ni quirúrgico. Estamos hablando cuando no se realiza cirugías, microliposucciones, cuando no se realiza, por ejemplo, también aumento de glúteos con silicona, con hialurónico, etc. Entonces ya en tratamientos invasivos propiamente. Entonces a tenerlo en cuenta. ¿Cómo lavarse las manos? También ustedes lo saben correctamente y a diario lo practicamos, ¿no es cierto? Vamos a repasar el paso número 1.
mójese las manos mojar las manos con agua, depositar la palma de las manos una cantidad de jabón. A veces tenemos los dispensadores que son los ideales, los que debemos tener, o tenemos también el jabón líquido, ¿no? Con su propio dispensador, pero es recomendable el que va adherido a la pared, que esto te permite empujar con la palma, con la muñeca, y hacer que el jabón pues se vierta debidamente, ¿no? Obviamente que el jabón de barra está descartado totalmente para este tipo de procedimiento. Frotarse las manos, entonces todo ese mecanismo que nosotros sabemos y que lo hacemos a diario, las uñas, dar hincapié en los centros de estética, el lavado de uñas, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Entonces, todo este procedimiento, los 11 pasos, por ejemplo, lo practicamos a diario, y si no lo practicamos, porque hay que hacer un repaso con el personal de salud también, a todos, ¿no? Un día, motivación al personal de salud, vamos a darnos las manos todos, ¿no? Y hacemos un repaso. Que cuando estás en la práctica por inercia ya todo sale automáticamente, todo, ya sabes, ¿no? Entonces, incluso a veces sucede cuando en un centro de estética le tomas de examen el lavado de manos a las chicas, a pesar que mecánicamente ya lo saben, lo hacen todos los días, en el momento del examen se ponen nerviosos y omiten ciertos pasos, ¿no? Lo cual suele suceder. La higiene de manos, lavado antiséptico de manos, lavado con agua y jabón o detergentes que contienen un agente antiséptico. Por ejemplo, solución acuosa de clorhexidrina al 2%, solución acuosa de clorhexidrina al 4%, y solución acuosa de yodo povidona, que también es necesario. Por ejemplo, en muchos tratamientos faciales se utiliza mucho la clorhexidrina al 4%. Se dice que este antiséptico es el único que hace realmente la desinfección correcta. Entonces, les recomiendo que en sus centros de estética tengan la solución, la clorhexidrina al 4%. No, para hacer la limpieza. Se debe hacer la limpieza normal y luego pasar la clorhexidrina. Recién ahí se hace una limpieza adecuada, ¿ya? O también se puede utilizar el yodo povidona, ¿no? Que también se hace en asepsia. En muchos centros de belleza solo trabajan con alcohol. No sabemos que no hace una limpieza, ¿no? Correcta. Sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, yo utilizo la clorhexidrina y el yodo povidona cuando se hace plasma rico en plaquetas. Higiene de manos, fricción antiséptica de manos, aspectos de seguridad, friccionar las manos hasta que evapore completamente el alcohol, eso también es importante. No, ¿de qué sirve que te pongas alcohol e inmediatamente pasas el papel toalla? Simplemente lo que tenemos que hacer es dejar que se evapore y que se seque solo. Almacenar los productos lejos de fuentes de alta temperatura, llama o chispa, esto también es muy importante, ha pasado muchos accidentes. Generalmente se suele guardar todo esto pues en la despensa, en el lugar, ¿no? donde están todos los productos de limpieza, pero ahí también se almacenan otros productos inflamables, entonces esto también es muy importante, ¿no? Tenerlos aislados. Y cuando el centro de salud no es, o el centro de estética, perdón, no es grande, no tiene todas las áreas delimitadas, por ejemplo, tener pues por ejemplo, en muchos centros he visto las cajas de herramientas, las negras, por ejemplo, que son para las herramientas, nos puede servir para almacenar nuestros equipos de higiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, para aislarlos completamente. ¿Cómo desinfectarse las manos? También nosotros lo sabemos, generalmente no nos va a llevar menos de 1 minuto hacer la desinfección de manos. Entonces, depositamos el líquido en la palma de las manos, la dosis del producto, por ejemplo, para cubrir todas las superficies necesarias. Hago igual el mismo mecanismo muy similar a lavado de manos, y también hago una vez pues que las manos inmediatamente se evapore el producto o el líquido que yo he utilizado, simplemente, ¿no? No utilizo otro producto para el secado. ¿Cuándo lavarse las manos? Al ingresar a la cabina de estética, antes de realizar procedimientos cosméticos estéticos o de embellecimiento facial, corporal o capilar, antes y después de atender a los clientes o usuarios del servicio de belleza, entre usuario y otro, antes y después de tener contacto con la piel no intacta, después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal, después de manipular objetos contaminados, antes de colocarse los guantes, inmediatamente después de retirarlos, al finalizar las labores. Incluso cuando vamos a casa nosotros
salimos del centro de trabajo, pasamos por el corredor vial, por el tren, por el taxi, qué sé yo. Llegamos a la casa y si tenemos niños, los niños vienen corriendo y nuestra mano está pues con todo. Lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos. Así protegemos también a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? Incluso al después llegas, ay, todo está ahí, ¿no? Incluso se dice, y en algunos lugares, por ejemplo, los japoneses y los chinos se identifican mucho por esto. Y ellos que ven todo lo que es la energía del Tao, el Yin y el Yang, todo esto, por ejemplo, ellos tienen una práctica muy, muy digna de imitar, que a veces muchos yo veo que lo empiezan a hacer, pero en el camino se va desbloqueando. Por ejemplo, sacarse los zapatos antes de entrar a la casa y ponerse las pantuflas adentro. Porque con el pie arrastramos, caminamos por todos lados, ¿no? Por ejemplo, los chinos lo hacen religiosamente. Ustedes han visto hasta en las películas. Llegan a un lugar, se sacan los zapatos, adentro tienen otras pantuflas, ingresan y están ahí todo el día. Aparte que es cómodo, aparte pues lo hacen por todas las medidas de seguridad y sobre todo ellos lo hacen por el tema de las energías, de que no se debe llevar, pues contaminar los ambientes que están puros, purificados y todo ello, ¿no? Ya por características místicas de ellos. Entonces nosotros deberíamos de imitar esas cosas, por ejemplo, ¿no? En la casa sobre todo. Y en los centros de estética, por ejemplo, igual, a ingresar a la cabina, si yo estoy llegando de emergencia, lo primero que hago inconscientemente es lavarme las manos. Y eso debe ser en todo momento, en la casa más todavía, ¿no? Entonces, también adiestrar a todo el personal de salud que trabaja con nosotros en este tema, ¿no? Entonces es muy importante. A veces suena gracioso decir, pero ¿cómo le voy a enseñar a lavarse las manos? No enseñarle, recordarle que debemos lavarnos las manos, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Entonces, la técnica aséptica: limpiar, desinfección y esterilización. Esto vamos a ver ahora. La desinfección de bajo nivel, por ejemplo, ¿alguno de ustedes cuenta con un centro de estética ya? ¿O trabaja en un centro de estética? ¿Nadie? Entonces, en un consultorio. Ah, ya, excelente. Entonces usted sabe más o menos de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y igual, si puede aportar con algo también, todos estamos llanos a escucharlo, porque en práctica ves todo. Cuando todavía no estás en la práctica, a veces esto queda pues en teoría y a veces suena gracioso, pero pasa, chicos, pasa, chicos y chicas, pasa. A veces, como les digo, inconscientemente, yo sé que no debo usar, pero pasa y cogí porque era una emergencia. Entonces ya aplico mis normas de seguridad, descarto mis guantes, me lavo las manos, me calzo otra vez los guantes. Entonces, en la práctica ustedes lo van a ver, pero si yo lo sabía, pero si me dijeron, pero sucede, por eso se recalca y por eso lo estamos recordando al inicio, cuando ustedes van a empezar ya con todo el tema, pues, de lo que es estética facial y corporal. Desinfección de bajo nivel. Es aplicable a elementos que no entran en contacto con el cuerpo humano, pero que son susceptibles de contener hongos y bacterias. Se usa en el mantenimiento de rutina. Desinfección de nivel intermedio. Se aplica a elementos que entran en contacto con la piel intacta, pero no con mucosas y en otros que hayan sido visiblemente contaminados, con líquidos de precaución universal. Desinfección de alto nivel. Se aplica a elementos que entran en contacto con mucosas intactas y que son reutilizables. Lo que se espera a este nivel es que se destruyan todos los microorganismos como bacterias, virus, bacilos, hongos, aunque no en todos los casos. Las esporas, las cuales pueden ser eliminadas por algunos desinfectantes, pero con una larga exposición a los mismos, aproximadamente 24 horas de exposición. Entonces, esto también, por ejemplo, la desinfección de alto nivel, no solamente para los elementos que hayan tenido pues contacto, simplemente también para el ambiente de trabajo. Entonces, esto es muy importante. Limpiar es un paso previo, es un paso muy importante, ya que la suciedad protege a los microorganismos e inactiva a los agentes limpiadores, disminuyendo el grado de efectividad de los procesos siguientes, desinfección y esterilización.
La limpieza generalmente comprende 3 tipos de acción. Cuadro 1, tipos de acción de limpieza. Esto también vamos a recalcarlo nuevamente y lo vamos a recordar con ustedes. Tipos de acción de limpieza. Acción mecánica, como frotar, cepillar y lavar con agua o con presión. Acción química, el uso de detergentes enzimáticos y agua necesarios para inhibir y disminuir la biocarga y las partículas de polvo. La acción térmica está referida al uso de calor, poder de limpieza del agua caliente, ¿no? Y algunos equipos, por ejemplo, yo tengo un robot facial que viene con esterilizador, pero esteriliza a través del calor. Entonces, pero no es para todas las herramientas que utilizamos en estética. Entonces, todo eso también nosotros tenemos que saber qué instrumentos van al esterilizador, pues solamente por calor, los otros que tienen que ir, por ejemplo, al agua caliente, y los otros que tienen que ser esterilizados en un esterilizador a cierta cantidad de grados y todo eso. Entonces, tenemos que también saber identificar todo esto. La limpieza, desinfección, antisepsia y esterilización. La limpieza es el conjunto de operaciones que permite eliminar la suciedad, visible o no visible, de una superficie. La suciedad puede facilitar el desarrollo de microorganismos patógenos, además de estropear los materiales y de no dar una buena imagen al local donde se está trabajando. Hay muchos artículos de limpieza, insumos de limpieza sobre todo, que amarillan los equipos. Entonces esto también tenemos, yo tengo 2 equipos que eran blancos, pero con los asistentes de limpieza tampoco, a veces ni te fijas, ya, ¿no? Por mecánica ya las chicas limpian, hacen la limpieza y ni te fijas. Cuando, por ejemplo, yo me di cuenta cuando ya estaban de color crema, blanco y crema. Entonces, ¿qué ha pasado acá, chicas? Le digo. Y nada, ¿no? Entonces, ha sido por el uso, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Del POE. El POE no se debe pasar sobre los equipos de limpieza, pero las chicas lo hacen. A veces limpian, por ejemplo, el ayudante, que es de melamina. Y con ese mismo trapo, ellas habían estado limpiando los equipos. Entonces, tengo un equipo, por ejemplo, que era blanco y está de este color, por ejemplo, que es crema. Entonces, eso es justamente por otros insumos que no deben utilizarse en la limpieza de los aparatos, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tenerlos bien definidos porque van a tener este problema, por ejemplo, que ha pasado en estética. La suciedad puede facilitar el desarrollo de los microorganismos patógenos, además de estropear los materiales y de no dar una buena imagen al local donde se está trabajando. Los métodos de limpieza para eliminar la suciedad se clasifican en físicos y químicos. Los métodos físicos consisten en el arrastre de las impurezas mediante aire, agua, cepillado, rascado, barrido. Los métodos químicos consisten en la aplicación de productos de limpieza que reaccionan con los componentes de la suciedad, facilitando su disolución o su dispersión. Los productos de limpieza pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente, de tal manera que se tiene que tener en cuenta y leer sus etiquetas. El etiquetado de los productos que nosotros utilizamos para limpieza es muy importante. Entonces, ahí vamos a identificar incluso qué no se puede limpiar con ese producto. Entonces, esto es muy importante. A veces no se tiene en cuenta y les puede pasar lo que me pasó con un equipo, ¿no? Que está crema, ya no es blanco. Utilizar guantes desechables y vestuario apropiado a la hora de limpiar. Entonces, esto también es muy importante. ¿Qué hacen las asistentes a veces con la misma ropa que van a atender con el scrap mismo? Por ejemplo, hacen toda la limpieza y está después el uniforme todo sucio y todo eso. Entonces no se tiene la precaución. Son cosas a veces graciosas de mencionarlas, pero sucede y se ve. La desinfección es el proceso mediante el cual se destruyen los microorganismos que son patógenos, pero no así las esporas ni todos los virus. Se utiliza sobre materiales, utensilios, es decir, objetos no vivos, todo lo que es la desinfección. Existen 2 métodos para desinfectar. Desinfección física consiste en la aplicación de vapor o agua caliente para la destrucción de los microorganismos. Y la desinfección química consiste en la aplicación de sustancias químicas llamadas desinfectantes, que son capaces de destruir o frenar el crecimiento de microorganismos. Muchos de los desinfectantes tienen características tóxicas y la mayoría son irritantes, por lo que debemos protegernos a la hora de utilizarlos.
Igual al momento de hacer la limpieza, por ejemplo, con este tipo de insumos, debemos tener el protector de boca hasta la nariz, porque yo veo a veces el protector de boca acá debe estar hasta aquí. ¿Para qué? Para protegernos, por ejemplo, de los gases que emanan, de la toxicidad de estos productos. Dos de los desinfectantes más utilizados son los derivados de los cloratos, por ejemplo, la lejía y el glulaldeíno. Por ejemplo, en el caso de la lejía, cuando nosotros hay cierto tipo, ¿no? Para 1 litro le pongo, por ejemplo, muchos dicen 10 gotitas, otros dicen 50 ml, si quiero hacer una limpieza más profunda, otros dicen 1000 por 10 ml. Entonces, todos estos rangos, por ejemplo, se pueden utilizar, pero la lejía principalmente emana una toxicidad muy fuerte, que a largo plazo puede dañar los pulmones, puede causarnos otras irritaciones, incluso gastrointestinales, fibrosis, exacto. Entonces es muy importante hacer la precaución con la lejía. Por ejemplo, yo limpio el área, esta área, ¿no? Lo limpio, entonces va a quedar el olor, va a quedar el gas, va a quedar todo. Entonces yo dejo esta área completamente abierta para que pues se vaya la toxicidad y el gas también se evapore. Entonces después yo no puedo entrar a un ambiente que he limpiado con lejía, por ejemplo, no puedo entrar inmediatamente a trabajar. Tengo que dejarlo por lo menos media hora, que se quede el ambiente, que se evapore, que no haya nada de olor y pues tranquilamente. Si no, estoy contaminándome y contamino a una paciente. Y para nada pues es bonito entrar a un ambiente que está oliendo a pura lejía. Entonces esto también es muy importante, ¿no? La limpieza se debe hacer media hora antes de abrir el centro de estética o la cabina de estética. Entonces tienes el tiempo necesario, ¿no? Dejas limpio, te vas a refrigerar algo, pero regresas y ya el ambiente está sano y saludable. Entonces ya no te estás de alguna manera contaminando, ¿no? Aparte también en la casa, les ha pasado que cuando limpian están andando los niños por ahí, todo está oliendo a lejía y todos estamos de alguna manera inhalando la toxicidad de la lejía. Entonces esto ha causado muchos daños en niños, se ha visto. Igual el POE, ¿no? El olorcito es muy rico, yo paso toda la casa con POE, pero igual estoy inhalando toda la toxicidad del POE. Entonces es muy importante esto. He visto el caso de una niña que ha tenido cierto tipo de convulsiones a raíz de la lejía y del POE. Mucha toxicidad y le ha provocado cierto tipo de convulsiones. Entonces esto también es muy, muy importante en casa también a tenerlo en cuenta. Las amas de casa, por ejemplo, a veces hacemos la limpieza un domingo que nos queda chico y no nos protegemos. Yo no he visto amas de casa limpiando con lejía y poniéndose un protector de boca, por ejemplo, ¿no? Entonces esto también es muy necesario recomendarlo a nuestros familiares. La desinfección física, la desinfección química consiste en la aplicación de sustancias químicas llamadas desinfectantes. Muchos de los desinfectantes tienen carácter tóxicos y la mayoría son irritantes, por lo que debemos protegernos a la hora de utilizarlos. Dos de los desinfectantes más utilizados son los derivados de los cloratos, ¿no? Hemos visto la lejía. Para la desinfección por el glulaldeído debemos preparar la solución al 2% en agua. Este compuesto es el más empleado, posee gran poder antimicrobiano y puede ser esterilizante si se mantiene el material sumergido durante 10 minutos. Actúa como desinfectante. Si se quieren destruir esporas, deben tenerse de 3 a 12 horas. Suele emplearse como alternativa a la lejía para muchos materiales, debido a que no tiene un olor tan fuerte y desagradable. Por ejemplo, esta es una alternativa, pero ojo, debe mantenerse el lugar limpiado, el lugar de trabajo que sea manipulado con este insumo de 3 a 12 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, el domingo no trabajo, el sábado se debe hacer toda la limpieza y permanece pues mi local para el lunes totalmente esterilizado, limpio y sobre todo no voy a tener contaminación por este producto. Métodos de desinfección. Calor seco o flama. La llama solamente garantiza la ausencia de patógenos en el segmento flameado del elemento, las puntas de lápices o de maquillaje, por ejemplo. El color seco en horno de Pasteur o la estufa de Pupinela, por ejemplo, se utiliza para objetos de vidrio, plástico resistente al calor y metálico sin filo. El calor húmedo a presión de vapor
Se utiliza para vidrio o plástico resistente al calor, material sin filo, látex, madera, pinceles, brochas de penacho natural, fibra de algodón, teflón y guantes de fibra de fique o de crin. Por ejemplo, este tipo de esterilizador es el mínimamente que nosotros debemos tener en un centro de estética. La radiación ultravioleta, este es el esterilizador que les digo que viene con ese robot facial. Es esterilizado por radiación ultravioleta. Los equipos de radiación ultravioleta son ideales para la conservación de la desinfección y esterilización conseguidas por otros métodos. La radiación ultravioleta es exclusiva para superficies lisas o inertes. Se utilizan elementos absolutamente secos, electrodos de vidrio que no toleren la inmersión ni la temperatura y superficies de metal, látex o plástico que no toleren la acción corrosiva de los desinfectantes por químicos. Es importante que la exposición a la radiación ultravioleta se prolongue mínimo 24 horas continuas. Por ejemplo, en este esterilizador que viene con este aparato, lo que nosotros esterilizamos son las puntas de diamante y también son los electrodos de la alta frecuencia, ¿no? Que son de vidrio. Entonces esto nos ayuda, pero debemos tener un esterilizador, ¿para qué? Para los objetos, por ejemplo, punzocortantes, para otros elementos que tenemos en cabina, deberíamos de tener mínimamente un esterilizador de calor seco. Métodos de desinfección químicos. Tenemos la glutareldino. Su acción es consecuencia de la alquilación de componentes celulares alterando la síntesis proteica de los ácidos ADN y ARN. Es bactericida, fungicida, virucida, microbactericida y esporicida. Por ser poco corrosivo, puede utilizarse para desinfectar los equipos. Por ejemplo, este tipo de insumo para limpiar es un insumo que se utiliza para limpiar también los equipos metálicos, porque no es corrosivo. Hay ciertos tipos agentes que son corrosivos, entonces malogran el equipo que nosotros utilizamos en los tratamientos. Las herramientas, los utensilios de plástico, metálicos y de látex. El cloro y los compuestos clorados. Los desinfectantes basados en el cloro generalmente están disponibles en forma líquida, como el hipoclorito de sodio, la lejía, o sólida como el hipoclorito de calcio. Entonces es virucida, fungicida, bactericida, microbactericida. Su acción es rápida, de bajo costo y de fácil manejo. Tiene propiedades desodorizantes y actividad microbicida atribuible al ácido hipocloroso no disociado. Su uso está limitado por su actividad corrosiva. Además, se inactiva en presencia de la materia orgánica, produce irritación de las mucosas, se polimeriza por los rayos del sol y necesita estar protegida en envases opacos. Entonces, generalmente el más común es el hipoclorito de sodio, ¿no? La famosa lejía que se utiliza, por ejemplo, para limpiar los ambientes. Pero, por ejemplo, no es bueno para limpiar los equipos porque es corrosivo. Entonces, ahí también va el tema pues, de cuidar los equipos que se utilizan en cabina, ¿no? La aparatología sobre todo. El hipoclorito de sodio es un compuesto que tiene capacidad germicida universal, es el más conocido, ¿no? El que sirve pues, para lo que es limpieza universalmente conocido. En general se utiliza en forma de hipoclorito de sodio, lejía, excelente desinfectante bactericida, virucida, es inestable y disminuye su eficiencia en presencia de la luz, calor y largo tiempo de preparación. Por lo tanto, la presentación comercial indicada en envases debe ser oscuro y no transparentes. Es altamente corrosivo, por lo tanto no debe usarse por más de 30 minutos ni repetidamente en herramientas, equipos y utensilios metálicos. Entonces, esto por ejemplo, esto es uno de los agentes que ha hecho que la máquina que les digo, que ahora es crema, ha contribuido a esto, porque las chicas limpiaban con lejía, por ejemplo, los vidrios, ciertos ayudantes, y con ese mismo trapo pasaban los equipos. Entonces, eso ha hecho que contribuya, ¿no? Ya indagando más adelante, ahora está prohibida la lejía en el spa. Desinfección con hipoclorito de sodio. Baños, utensilios y equipos y herramientas al 5%. Entonces acá tenemos la disolución, por ejemplo. 100 cc de hipoclorito de sodio por 900 cc de agua, para 1 litro, ¿no? Entonces 909 por 1. Pisos y muebles al 2%, 40 cc
y 960 de agua. Entonces tengo ya la preparación para 1 litro. Y para el caso de ropa, ¿no? También todo lo que se debe lavar de la cabina, por ejemplo, las toallas, las sábanas, las vinchas, por ejemplo, 20 cc de hipoclorito de sodio por 980 cc de agua. Entonces esas es las medidas estándar que nosotros podemos hacer el equivalente para tener un producto de desinfección. El hipoclorito de sodio comercial viene al 5%, es necesario preparar 1 litro, 1000 cc de hipoclorito al 5% en fórmula. Entonces el volumen es la cantidad deseada por el volumen deseado sobre la concentración conocida. Entonces acá tenemos la fórmula, por ejemplo, la cantidad deseada, 5% por 1 litro sobre el 5%. Entonces eso tenemos ya la lejía normal, común que nosotros encontramos en todos los supermercados, viene en concentración del 5%. Se debe agregar 100 cc de hipoclorito de sodio al 5% a 900 cc de agua para tener 1 litro de disolución al 5%. Esta disolución no es aplicable para uso doméstico, solo para uso en establecimientos comerciales en donde se desarrollan actividades de estética facial, corporal y afines. Para uso domiciliario generalmente es pues al 2%, ¿no? Para la casa. La desinfección ambiental. Hoy en día también han salido al mercado muchos desinfectantes ambientales, ¿no? Por luz, por ejemplo, hay desinfectantes ambientales por aspersión, consiste en una lluvia fina o de rocío tenue de líquido antibacteriano que va depositando la solución desinfectante en una película muy fina, llegando a lugares de difícil acceso, lámparas, ciliáticas, techo, paredes, etc., al igual que áreas de poca visibilidad. Este sistema de aspersión economiza tiempo de trabajo, después requiere de 8 a 15 minutos de descanso de esa área. Se realiza por medio de una bomba de aspersión, la cual limita un sistema de bomba de fumigación. ¿Se debe o no se debe fumigar un ambiente de estética? Se debe fumigar. Este sistema, por ejemplo, de aspersión que muchos centros lo utilizan y ya descartan la fumigación. La fumigación se debe hacer trimestralmente, de acuerdo a las necesidades del centro de estética, qué tan fluida es el centro de estética y todo ello, ¿no? Según las normas de la municipalidad se debe fumigar cada 3 meses, ¿no? Entonces estas son las normas que sí debemos de seguirlas, protegiendo también nuestros equipos, nuestros utensilios y nuestros insumos. Eso es necesario. A veces viene el encargado de la fumigación y empieza a fumigar todo, ¿no? Entonces debemos proteger también ciertos equipos y sobre todo los insumos que tenemos nosotros en cuanto a mesoterapia, en cuanto a los productos que tenemos. Debemos de protegerlos, no estar expuestos a la fumigación en sí, ¿no? Esterilización. La esterilización es el proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las esporas. Se esteriliza la ropa, objetos, utensilios, materiales. Significa el nivel más alto de seguridad y por tanto de letalidad de los microorganismos, ¿no? Para que los organismos realmente terminemos con ellos. Algunos de los métodos de esterilización son por radiaciones ultravioletas. Este tipo de radiaciones no actúan sobre superficies rugosas o sucias, pero si el material está lavado, el poder de esterilización es elevado. Nosotros no vamos a pretender, por ejemplo, un material, qué sé yo, una pistola de aplicación de mesoterapia. No voy a pretender esterilizarlo si antes no lo he limpiado, no lo he desinfectado. Tiene que ser, la esterilización no va a desinfectar, no va a hacer el trabajo, es paso a paso.